periodista Juan Luis Cebrián ha dejado escrito que los miembros del comando Chiquía de ETA volvieron del revés el futuro de España. El 20 de diciembre de 1973, un comando hacía saltar por los aires el coche blindado del almirante Carrero, que en aquellos momentos era, en muchos aspectos, más importante que el propio dictador. Todos coinciden en que con esta acción el régimen franquista comenzaba su agonía. Efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado el equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, bien recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. En Euskadi el año comienza con el secuestro de Felipe Huarte, miembro de la dinastía más poderosa de Navarra. Su empresa, favorecida por la dictadura, había participado en la construcción del Valle de los Caídos, en la que se utilizaron como obreros a prisioneros políticos. La familia controla directa o indirectamente algunas de las empresas más importantes de Navarra. El convenio colectivo de una de estas empresas, Torfinasa, finaliza el año 1972. La dirección se niega a conceder mejoras y cuando los trabajadores inician el paro el 17 de noviembre, los Huarte, curándose en salud, conceden mejoras al resto de sus empresas para evitar que se produzca un paro de solidaridad y mandan cartas de despido a los 140 obreros de la plantilla. La fuerza pública interviene, pero el paro continúa. El 16 de enero de 1973, un comando de 4 miembros de ETA penetra en Villa Adriana, domicilio de los Huarte, llevándose al empresario en su propio coche. Los secuestradores exigen como condición de su puesta en libertad el acceder a las reivindicaciones de los obreros. La dirección cumple al día siguiente esta condición. Los obreros de Torfinasa vuelven al trabajo y reanudan las negociaciones del convenio. Pero otra condición retrasa la liberación de Huarte: el pago de un rescate de 50 millones de pesetas. Tras la entrega de esta cantidad, Huarte es puesto en libertad. En una de sus publicaciones, ETA afirma que esta acción no es sustitutoria de los métodos clásicos de lucha obrera, sino por el contrario, es de apoyo y complementaria. De ETA no consigue la unanimidad de las fuerzas políticas que actúan en Euskadi, ni siquiera la de todos los obreros de Torfinasa. Las comisiones obreras de Navarra no ocultan su malestar.
ORT, que en el seno de ellas tiene vara alta, afirma: ya se bastan las comisiones obreras de Navarra para resolver los problemas de los trabajadores de Torfinasa. ¡Compañeros! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! También critican el secuestro, el movimiento comunista y el Partido Comunista de España. Yo creo que entonces se vivía en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, se vivían las cosas de forma muy diferente actualmente. Entonces, si bien es cierto que las direcciones de algunas organizaciones sindicales, comisiones obreras en concreto, que aglutinaba al movimiento sindical, y algunas organizaciones políticas condenaron el secuestro, sin embargo en el movimiento obrero yo creo que entre los trabajadores se vivía de una forma diferente. Se veía, y ETA en aquellos momentos se veía como un movimiento que seguía y que empujaba en la misma dirección, es decir, luchar contra la dictadura, luchar por las reivindicaciones democráticas, por una democracia plena y por los intereses de los trabajadores y trabajadoras. A partir de aquí, en la propia ETA se irán materializando dos corrientes de opinión divergentes. Una, que considera que las acciones armadas deben ser realizadas en apoyo de las luchas de masas. Y otra, que encuentra justificación al activismo armado en sí mismo, como elemento que provoca las disensiones internas en el régimen y, por tanto, lo debilita. Estos planteamientos irán produciendo lentamente un alejamiento entre el Frente Obrero y el Frente Militar de ETA. Pero el movimiento obrero navarro no ha alcanzado todavía su cima. El año 1973, los trabajadores navarros hacen una vez más de pioneros, abriendo cauces de lucha inéditos hasta entonces en el Estado. A principios de mayo de 1973, comienza una huelga en Motor Ibérica como colofón a 2 años de tensiones. Como muestra de solidaridad, se llama al paro general, que es seguido unánimemente. En el polígono de Landave, en el barrio de San Jorge, en San Juan, Echevacoy, en las industrias de la carretera de Zaragoza, la huelga es general. El movimiento se extiende a las poblaciones de Irurza, Zubillo, Duarte, Destello, Tafalla, Lumpier, Alsasua, y gana a la totalidad de las capas de la población. Paran los administrativos. Los pequeños comerciantes no abren sus tiendas en señal de solidaridad. Los bares mantienen las puertas cerradas. Por primera vez desde la Guerra Civil, la huelga en Navarra es general. Tan importante es el conflicto que la Diputación Foral de Navarra ofrece empleo a los 14 despedidos, y el Consejo de Empresarios de Navarra fuerza a la dirección de Motor Ibérica a hacer concesiones, pues su intransigencia está poniendo en peligro los intereses de conjunto del empresariado navarro. En ETA, durante el año 1973, reina la calma que presagia la tormenta. Sin embargo, en la primavera, Eustaquio Mendizábal, más conocido por Chiquía, murió de un tiro en la sien cerca de la estación de Algorta, a las 6:30 de la tarde del 19 de abril de 1973. El 2 de julio se celebra en Santander el Consejo de Guerra contra los supuestos responsables del secuestro del industrial Huarte. El tribunal está presidido por el coronel del Regimiento de Infantería San Marcial. Como defensores actúan los abogados Ruiz de Berio, Castells, Bagués y Fernando Mújica del Colegio de San Sebastián, y Muro, Melaza y Urbiola del Colegio de Pamplona. En ese Consejo de Guerra lo inicié defendiendo a 5 procesados. En el acto de la vista defendí a 2 y acabé procesado, con orden de búsqueda y captura, lo cual provocó primero mi detención primera, en el mismo mes de agosto del 73, y mi posterior paso de frontera hacia el exilio, con la correspondiente orden de búsqueda y captura y petición fiscal de 16 años, recuerdo, y cosa que naturalmente no resultaba nada agradable aceptar. Por lo tanto, cogí el camino del monte y a esperar a la muerte del dictador.
Tras la muerte de Eustaquio Mendizábal, cuyo funeral vemos en estas imágenes, y la captura de Zabarte en el mes de septiembre, la prensa del régimen canta victoria una vez más y anuncia la definitiva desarticulación de ETA. Inactividad es debida principalmente a los preparativos para la celebración de la sexta asamblea de ETA. Esta se celebra en el exterior en agosto de 1973 con predominio de militantes del interior. El grupo de Bélgica, que defiende ciertas posturas ácratas y en el que se encuentra López Adam, Belza, queda fuera de la organización. Se acepta la reivindicación de la independencia, que se califica de necesaria para la salvación vital del pueblo vasco. Así pues, en esta asamblea no se dan definiciones ideológicas. Estas se posponen a los frutos de un plan de formación a 2 años vista. Se establece cierta coordinación entre el frente militar y la organización política, aunque en la práctica no se consigue, y el frente militar cobra una autonomía real. Las posturas de los que defienden una única organización político-militar y la de los que propugnan 2 organizaciones, una política y otra militar, completamente independientes, empiezan a bifurcarse, aunque ambas se mantienen unidas aún ante el Frente Obrero. A finales de año se empiezan a percibir los primeros síntomas de la reanudación del activismo. El 6 de diciembre de 1973, momentos antes de la muerte de José Echeverría y José Luis Pagazaurtundúa, una nueva explosión incendia el club en el que se reúne la más encopetada sociedad vizcaína. El Club Marítimo de Labra tendrá que ser reconstruido totalmente. En el Hotel Orly de San Sebastián estalla otro artefacto. En Beasain vuela al explotar una carga de dinamita el coche de un guardia civil. Y en Oyarzún estalla una bomba en un bar de confidentes. Esta fase culmina con una acción que va a modificar profundísimamente la evolución y el futuro del régimen franquista. La muerte en atentado el 20 de diciembre de 1973 del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. Carrero Blanco, brazo derecho de Franco desde 1940 y garantía de la continuidad del franquismo, había sido nombrado vicepresidente del gobierno en 1967 en sustitución de Muñoz Grandes. La operación Carrero Blanco empezó antes de terminar el año 1972. 2 militantes, Pérez Beotegui, Wilson y Beñarán Ordeñana, Argala, recibieron una confidencia. El almirante Carrero Blanco iba todos los días a misa a la iglesia de los jesuitas de Serrano. En Madrid estuvimos en total 1 año y medio preparando la acción del secuestro de Carrero Blanco, que era lo más complicado. Era lo más complicado porque era una acción que interveníamos 14 o 15 personas en 3 comandos, podía haber varios muertos, era muy difícil, sobre todo la infraestructura, y lo que era difícil hacer la acción y salir bien, ¿no? Hacer una acción suicida habría sido mucho más fácil. Haber matado a Carrero Blanco, si habríamos pensado desde el principio, pues Argala, por ejemplo, estuvo comulgando a Laudel, podría haber pegado 2 tiros y nos podíamos haber marchado tranquilamente. Carrero Blanco es nombrado el 9 de junio presidente del gobierno. En el cambio ministerial del 12, la representación del Opus Dei queda muy debilitada.
a Carrero Blanco le hacen presidente del gobierno, él sigue con la misma rutina en la medida porque era un hombre muy gris. No cambió nada su forma de ser, de ser presidente de gobierno o antes de que era presidente de gobierno. Lo único que en vez de ir a misa pues todos los días, pues me figuro por reuniones o por cosas, razones de su cargo, pues no iba. Aumentaron la escolta y entonces, aunque estuvimos un par de veces para preparar la acción, no apareció y entonces se descartó el secuestro y se decidió ejecutarle. La información no solo resultó exacta, sino que se comprobó que a Carrero le acompañaba una escolta de 2 policías, a veces tan solo uno. Sabíamos el recorrido que hacía Carrero, tanto para ir a la iglesia como para volver de la iglesia a casa, que siempre volvía a casa, a no ser que iría a algún consejo de ministros o alguna cosa. Entonces, si sabes el sitio, sabes la hora y por donde tiene que pasar, pues lo de poner un coche era un poco para que tendría que pasar, a disminuir la velocidad y luego por un sistema de, como si enciendes un bombillo de contacto con un cable. O sea, las tonterías que se dijeron luego, que yo creo que esas tonterías vinieron más que nada porque les cogió tan de sorpresa al régimen. No se pensaban que se podía atentar contra Carrero ni contra ningún ministro. Tenían una prepotencia tal que se pensaban que eran intocables, que dijeron que se había habido un técnico de la Legión extranjera en explosivos y tal y cual. Eso es todo mentira. O sea, poner una carga de dinamita es un circuito, le das con un contacto, hay 1000 formas, ¿no? Luego también todas esas cosas vienen un poco por las razones interesadas que tuvo el Partido Comunista, el gobierno vasco en el exilio y tal, que como no se esperaban, no sabían nada de nada, no podían asimilar que una serie de gente joven o gente de ETA, que éramos, al fin y al cabo éramos críos, comparados con ellos, podríamos hacer algo que a ellos ni se les había ocurrido hacer, ¿no? Se puede afirmar que desde que ETA ratifica que Carrero visita regularmente la iglesia de los jesuitas en la calle de Serrano, hasta que salta por los aires el 20 de diciembre de 1973, la acción fue llevada puntualmente por esta organización. Mira, la explosión fue a la altura esta, porque paralelamente a este muro corre la calle de Claudio Coello, y entonces con la inercia del coche pasa limpiamente el tejado y tropieza en aquella esquina que se ve pues que está rehecha después, y luego ya cae en vertical hasta tropezar en el suelo. Las cosas hubieran sido de otra manera si la primera idea, que era secuestrarle, la hubieran conseguido. Desde el comienzo de la Operación Ogro hasta el nombramiento de Carrero Blanco como presidente del gobierno en junio de 1973, el comando que prepara la acción se dedica a organizar la infraestructura necesaria para el secuestro. No, realmente fue una conmoción política, pero que se pasó por este trance sin ningún trauma. El entierro del almirante Carrero Blanco pues lo presidió el entonces príncipe don Juan Carlos, que fue por la Castellana, en el centro de la calzada, despegado de la presidencia del acto y expuesto a cualquier cosa si hubiera habido pues algún tipo de revuelto, de sublevación o de alteración grave del orden público.
creo que teníamos la conciencia cuando estábamos en la cárcel de que no es que la muerte de Franco o la caída del régimen inmediatamente nos iba a poner en libertad, pero que mientras no hubiera la muerte de Franco íbamos a estar en la cárcel, ¿no? Y esto era como un sucedáneo. Bueno, pues por lo menos, si no ha sido Franco, por lo menos ha sido el segundo. Pero después, oyendo durante esa noche la radio pirineica, pues la verdad se te caía el alma a los pies, porque era una cosa... Echevarrieta solía llamar a la radio pirineica la radio paranoica, ¿no? Y entonces era todo el tiempo llamando a la movilización y que estuvieran los ciudadanos alerta porque podía haber un asalto de las cárceles contra los presos y tal, que era una cosa que nosotros no pensábamos que fuera a ser así. El atentado coincide en el tiempo con uno de los procesos más célebres de los últimos años del dictador. Se juzga a 8 dirigentes de las comisiones obreras, encabezados por 2 de sus dirigentes más caracterizados, que lo son además, del Partido Comunista, Marcelino Camacho y Nicolás Sartori. Pasará a la historia por el número de su sumario, el 1001, y una vez más producirá el efecto contrario al deseado. Mostraría al mundo la verdadera cara de aquel régimen. Fue de tal magnitud la petición de un calibre represivo tan grande que muchos países democráticos se echaron las manos a la cabeza al ver lo que una dictadura era capaz de pedir a unos dirigentes obreros, que solo pedíamos la libertad sindical y derechos como en cualquier otra democracia eran vigentes y como son vigentes en la actualidad. Llegamos al 20 de diciembre con una gran movilización internacional, con una movilización interna, una sensibilización de la sociedad a todos los niveles muy amplio, y se mantienen las peticiones, y justo en el momento de entrar en la sala del juicio Carrero Blanco voló por los aires y el juicio pues tuvo ya un sesgo totalmente diferente a lo que es un juicio normal. Nuestros familiares fueron amenazados por las bandas de guerrilleros, pistolas en manos. En la sala del juicio no se pudo hacer un juicio normal. El fiscal en un momento se tambalea borracho y se cae del estrado. En fin, un espectáculo durante 3 días, pero que al de una semana tuvo las consecuencias. Nos vinieron las condenas, no solamente las que nos pedía el fiscal, sino aumentadas, y en una situación ya de verdadera locura y demencia del régimen.